Bueno, en esta oportunidad vamos a ver y vamos a hablar acerca de los documentos médicos legales que continuarían de un acto médico que se da, o sea, de la interrelación médico-paciente, donde se plasma esta interrelación médico-paciente en un documento que conocemos como la historia clínica. Ya las partes de la historia clínica ustedes han llevado en semiología, ¿no? Cómo se arma una historia clínica, cuáles son los procedimientos del manejo de la historia clínica. Lo que nosotros vamos a ver en este capítulo es la parte de normativa acerca de la historia clínica. ¿Qué normas debe cumplirse para mantener esta historia clínica desde el momento de su elaboración, su custodia y también la parte cuando es exigido por alguna autoridad competente esta historia clínica? Entonces, toda esa normativa lo vamos a desarrollar ahora. La historia clínica es la descripción documental de los procesos patológicos que afectan a un paciente durante un cierto periodo de tiempo. En ella el personal de salud tiene el deber de consignar con mayor fidelidad, exactitud, todos los datos referentes a cada proceso de atención médica que se realice. Esto es en torno, ustedes saben, empieza por la anamnesis, cuando ingresa el paciente, la historia de la enfermedad, ¿no? Entonces, toda esta correlación clínica que nos da el paciente, toda esa información la debemos mantener escrita en historia clínica. Porque a partir de esa información, ya el profesional de la salud va haciéndose una idea cuál puede ser el problema de salud que tengan las personas, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a una correlación de la información y también la búsqueda de signos y síntomas que vamos a tener, igualmente la solicitud de algunos exámenes auxiliares que nos puedan confirmar o descartar un probable diagnóstico que estemos pensando en ese momento. La norma técnica para la salud y la gestión de las historias clínicas. Tenemos la Ley General de Salud en su artículo 15, inciso B, artículo 25, inciso 29 y 44, la Ley 26842, la ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, la Ley 30024 del 22 de mayo del 2013, reglamento de la Ley número 30024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, la número 039 del 2015, 16 de diciembre de 2015, la número 139 del MINSA, Norma Técnica de Salud para la Gestión de Historias Clínicas, la resolución ministerial número 214-2018 del 13 de marzo de 2018, el reglamento de los establecimientos de salud. Miren, desde el 2013 hasta el 2018 recién se ha podido reglamentar en nuestro país lo que son las historias clínicas electrónicas, un lapso de 5 años. En la actualidad hay instituciones que ya tienen sus historias clínicas, por ejemplo, eSalud, ¿no? Tienen ya interconectado a nivel nacional todas sus historias clínicas. Algunas clínicas privadas, ¿no? No todas, en algunas en forma parcial, porque todavía siguen utilizando la historia clínica manual. En el MINSA, algunos establecimientos, pero no hay una interconexión todavía de estas historias clínicas. La idea es que de acá a pocos años, porque no dicen en cuántos años, ¿no? Es que todas las historias clínicas tengan una base de datos a nivel del Ministerio de Salud, tanto en la parte privada como en la parte pública. Entonces, cualquier profesional de la salud que tenga acceso a estas historias clínicas
puede visualizar los problemas de salud de un paciente que está atendiendo, lo puede atender en Tumbes como lo puede atender en Tacna, ¿no? Y tienen sus antecedentes patológicos y toda la información respecto a su salud. Entonces, esa es la idea de que se establezca estas historias clínicas electrónicas. Como les decía, hay instituciones que ya tienen. Una es de salud, ¿no? Ya tiene interconectado a nivel nacional todas sus historias clínicas. Entonces, si un paciente se atiende en la ciudad de Puno, viaja a la ciudad de Cajamarca, se hace atender en e-salud, el médico que va a atender tiene esa información. Y es una gran ventaja tanto para el médico como para el paciente tener esa información de la historia de las patologías que ha padecido esta persona. Entonces, ojalá pues, sea pronto que esto se pueda hacer realidad, ¿no? Ya está la reglamentación desde el 2018, pero como les digo, se va haciendo poco a poco. La Ley General de Salud en su artículo 29 dice: el acto médico debe estar sustentado en una historia clínica veraz, suficiente, que contenga las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para resolver problemas en sus diagnósticos, de sus diagnosticados. En el artículo 92 dice: la historia clínica es un documento médico con valor legal. Básicamente, la historia clínica es un documento de interés médico, ¿no? Pero cuando se suscitan procesos legales, es el único documento que se valora. O sea, en la parte técnica es lo único que podemos valorar. Después, las investigaciones a nivel de fiscalía, a nivel de policía, se llevan como cualquier hecho eh, que está en proceso de judicialización. Pero para nosotros los médicos es el único instrumento que nosotros podemos realizar la valoración con respecto al acto médico que está en disputa judicial. Debe ser veraz, completa, el médico debe ser cuidadoso en su elaboración y uso, y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajenos a su propósito. ¿Qué se refiere a esta parte? A veces tenemos la costumbre de poner el famoso paciente en estado crítico, y hay una palabrita que siempre ponen, a ver, ¿alguien se acuerda? Una palabra que ponen en las historias clínicas cuando un paciente está en estado crítico. A ver, ahora en este momento no recuerdo, pero hay una palabra que siempre ponen en las historias clínicas cuando tienen un paciente en estado crítico. ¿No? Ahorita vamos a ver si me voy a acordar. En el artículo 93, el médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia clínica o de cualquier otro documento clínico relacionado con la atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún beneficio indebido para sí o para terceras personas. Artículo 94. El médico no debe utilizar la información contenida en la historia clínica elaborada por otros médicos sin la autorización debida para fines ajenos a la atención del paciente, sobre todo cuando se trata en trabajos de investigación. Se debe pedir una autorización de los médicos que han elaborado esa historia clínica o que han participado en la atención de ese paciente. El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de investigación o docencia. El Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, hemos dicho que se da a partir de la Ley 30024, donde dice es el documento médico que registra los datos de identificación de los procesos relacionados con atención del paciente en forma ordenada, integrada, secuencial e inmediata de la atención que el médico u otro profesional brinde al paciente, cuyo registro unificado y personal multimedia se encuentra contenido en una base de datos electrónica registrada mediante un programa de computación y refrendada con la firma digital del profesional tratante. Como les decía, esto va a estar a cargo del Ministerio de Salud. La base de datos
la va a monitorizar el Ministerio de Salud, ¿no? De todas las entidades públicas y privadas, no solamente de las entidades que son dependientes del Ministerio de Salud, sino de todas las entidades. O sea, toda la base de datos va a estar monitorizada y se va a mantener en custodia por el Ministerio de Salud. El almacenamiento, actualización, uso que se efectúa en estrictas condiciones de seguridad, ¿no? Porque el que ingresa a una historia clínica de un paciente va a tener que ingresar con un código, el mismo que se va a registrar en la base de datos. O sea, yo ingreso, por decirle, para ver el del paciente Juan Domínguez, ¿no? Ingreso en la ciudad de Lima, eso se va a registrar en esta base de datos. La hora que he ingresado, el profesional que he ingresado, porque vamos a entrar con un código, ¿no? Entonces la seguridad está garantizada por ese medio. La integralidad. Ya no vamos a tener ese problema de que las hojitas de las historias clínicas a veces se transpapelan. Algunas veces nos ha llegado alguna historia clínica con hojas de emergencia de otros pacientes que nada tenían que ver con la historia clínica de esa persona que estábamos haciendo la evaluación. O sea, no es que se pierdan, sino que generalmente se transpapelan. La autenticidad, una vez registrado, ingresado los datos, la atención se graba y no se vuelve a manipular. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que estamos ingresando, porque ya no lo podemos modificar. La confidencialidad, hemos visto en los casos del acto médico, ¿no? La tenemos que siempre reservar como profesionales de la salud. Igualmente esta historia clínica es confidencial porque el único que va a entrar es el médico tratante. Y aquellas personas o aquellos profesionales que ingresen a alguna historia clínica por algún interés, bueno, queda registrado en la base de datos quienes han ingresado, ¿no? La exactitud tiene precisión porque está transcrita toda la información de la patología de una persona. Acá ya no hay que se ha podido equivocar o que hay algún error de adjuntar una copia o ha faltado adjuntar alguna copia de la historia clínica, no. Acá está todo registrado. La intangibilidad se puede visualizar en un dispositivo que tengamos, que puede ser hasta de un celular. La conservación es completamente adecuada, a no ser que exista ya errores informáticos, ¿no? Pero, por ejemplo, las historias clínicas manuales, a veces se deterioran las hojas, o alguna vez inclusive había servido de nido de unos animalitos que habían hecho habían empezado a parir encima de las historias clínicas porque estaban guardadas mucho tiempo, no se dieron cuenta, ¿no? Entonces deterioraron estas historias clínicas de un almacén que tenían. La disponibilidad, como les decía, mientras se tenga un dispositivo electrónico, vamos a poder tener a la vista la historia clínica. Y el acceso está limitado a todo el profesional, los profesionales de la salud. Y esto va a tener algunas medidas de cuidado en su ingreso y el acceso también va a ser restringido solo para el personal de salud que está viendo a un paciente. Disponibilidad, redacción y fecha. La diferencia que está existiendo entre las historias clínicas electrónicas o virtuales y las historias clínicas manuales o escritas. Disponible en las historias clínicas electrónicas son disponibles en todo momento y en varios lugares para diferentes personas de manera simultánea. La historia clínica manuscrita disponible solo en el lugar físico y para una sola persona. La historia clínica electrónica, la información consignada siempre es legible. La información consignada en las historias clínicas manuales
más de las veces es completamente ilegible. Y algunas veces que nosotros no entendemos lo que está escrito, por dos factores puede ser, ¿no? Una que es la letra y otra que es la copia que nos envían. Entonces, solicitamos que nos transcriban esa historia clínica o esa parte de la historia clínica, y algunas veces ni siquiera los mismos médicos que han escrito en esa historia clínica la entienden. En cambio, con la historia clínica electrónica, esto se evita. Siempre se consigna fecha y hora, a veces no se consigna la fecha y hora. En la historia clínica electrónica siempre va a ir porque eso es automático y a la máquina coloca la fecha y hora que se está atendiendo, ¿no? A veces en la historia clínica manual nos olvidamos de consignar la hora, la fecha y la hora. Y para algunos actos médicos, para la valoración de algunos actos médicos, es muy importante contar con esta información. Para otros, no, porque no interesa el tiempo que haya transcurrido, pero para algunos sí. El artículo 59 del reglamento de la ley 30024, ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas, aprobado mediante el Decreto Supremo 39 del 2015, señala como reglas de autorización de acceso al paciente las siguientes. En el establecimiento de salud se realizará la primera autorización de acceso dado por el paciente o usuario de salud, conforme lo señala la Ley de Protección de Datos Personales y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo 03 del 2013. El Registro Nacional de Historias Clínicas se realiza la segunda y tercera autorización de acceso. La segunda regla es para que el profesional de la salud que lo atiende acceda a la historia clínica electrónica del mismo paciente o usuario de salud a través del Registro Nacional de Historias Clínicas. Y la tercera autorización del acceso es la lectura de la información clínica sensible contenida en las historias clínicas electrónicas del mismo paciente o usuario de salud a través del Registro Nacional de Historias Clínicas y que fueron generadas en otro establecimiento de salud o servicio médico de apoyo distinto al que le brinda en el momento. Entonces, como les digo, vamos a tener todo su historial patológico de una persona al acceso en este tipo de historias clínicas. Las disposiciones generales, definiciones operativas, el registro, la resolución ministerial número 214 del 2008 habla acerca del acto de salud que hemos visto, el acto médico, lo que es el consentimiento informado, vamos a ver ahora, la epicrisis que se da en las historias clínicas, sobre todo cuando son por hospitalización, el tipo de historias clínicas, historia clínica electrónica, la historia clínica informatizada, la hoja de retiro voluntario, ¿no? Y finalmente el informe de alta de un paciente hospitalizado. De las historias clínicas, las atenciones en salud brindadas a los usuarios en las instituciones prestadoras de salud públicas, privadas y mixtas deben registrarse obligatoriamente en una historia clínica, debiendo consignarse la fecha, hora, nombre, apellidos completos, firma y número de colegiatura, registro de especialidad del profesional que brinde la atención, independientemente de la modalidad de atención. En el caso de menores de edad, debe consignarse los nombres, apellidos del padre, madre, tutor o apoderado del menor y su número de DNI antes de la atención a ser prestada. El médico tratante es el encargado de firmar la copia de la historia clínica, epicrisis, informe de alta e informes médicos y consentimiento informado que le solicite. Ante su ausencia del plazo previsto, lo hará en sustitución el médico jefe de servicio. El personal de la salud es responsable de la veracidad y legibilidad de los datos e información que se registra en los diferentes formatos que integran la historia clínica, así como la custodia y conservación de estas, cuando les sean entregadas para las actividades de atención, docencia e investigación. Nosotros cuando requerimos alguna historia clínica de la oficina de estadística, ¿no?, nos facilitan las historias clínicas previa identificación y también un registro que estamos obteniendo esa historia clínica en la fecha y la hora para valoración, puede ser
de casos clínicos o puede ser para la atención del paciente. No es que vamos a la oficina estadística y simplemente sacamos la historia clínica, ¿no? Eso siempre queda registrado, quién ha sacado y a qué horas ha llevado esa historia clínica, igualmente cuando se hace la devolución. El personal de la salud es responsable de la veracidad y legibilidad de los datos. Perdón. La entrega del informe de alta al egreso del paciente es de carácter obligatorio y gratuito. Eso generalmente siempre se da cuando los pacientes han sido hospitalizados. El director médico responsable de atención de salud de la institución prestadora de salud debe disponer de las acciones convenientes para asegurar que al egreso del paciente se le entregue a él o su representante legal el informe de alta médica o en algunos casos también la epicrisis, ¿no? Un pequeño resumen de su estadía en el establecimiento. El capítulo 3, derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Subcapítulo 1, acceso a los servicios de salud. Artículo 5, el derecho a la atención de emergencias, derecho a libre elección de médicos o instituciones prestadoras de salud, derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico, derecho a una segunda opinión médica, derecho al acceso de servicios, medicamentos y productos sanitarios, el derecho a ser informado de sus derechos, derecho a conocer el nombre de los responsables de su tratamiento, derecho a ser informado sobre las condiciones y requisitos para el uso de los servicios de salud, derecho a ser informado sobre su traslado, derecho a acceder a las normas, reglamentos y o condiciones administrativas de la IPRES. Artículo 15. Derecho a recibir información sobre su propia enfermedad y a decidir su retiro voluntario de la institución prestadora de salud. El derecho a negarse a recibir o continuar un tratamiento. Toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a la que se le expliquen consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como la aceptación o negativa en relación al tratamiento. La negativa a recibir el tratamiento puede expresar anticipadamente una vez conocido el plan terapéutico contra la enfermedad. En casos de menores de edad o de personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 4 del presente reglamento con participación del Ministerio Público. En algunos casos, por ejemplo, hay pacientes que llegan sobre todo a los servicios de emergencia que son de algún grupo religioso, ¿no? Que no desean que se les coloquen paquetes globulares de sangre. Entonces, en ese caso se comunica al Ministerio Público y ellos comunican al juzgado de turno para que el juzgado, mediante una resolución, indique que se le coloque esta sangre a esta persona. Acá tuvimos el año 2018 o 2020, no recuerdo exactamente la fecha, un caso de un niño que había sufrido un accidente y estaba perdiendo sangre. Entonces llegó a un establecimiento de salud y requería que se le haga transfusiones sanguíneas. Los padres se opusieron porque pertenecían a un grupo religioso, ¿no? Entonces la única salida en ese momento era colocarles paquetes de sangre. Pero ante esta oposición de los padres no se le podía colocar. Comunicaron al Ministerio Público y un juzgado del distrito de Paucarpata sacó una resolución donde indicaba que sí se le debería colocar la sangre a este niño, porque acá prima lo que es la vida ante las manifestaciones religiosas. Si a este niño no se le colocaba sangre, su vida corría peligro. Entonces, con esa disposición judicial, los médicos le pusieron los paquetes globulares que necesitaba. Y había una respuesta negativa
de los padres, ¿no? Pero ante esta respuesta, el juzgado dispuso la colocación de paquetes globulares para este menor. Entonces, en algunos casos, o sea, felizmente son bastante pocos, ¿no? Porque tenemos que entender que son situaciones que cada minuto que pasa, la vida de una persona corre peligro. Entonces no podemos dar mucho espacio de tiempo para que se siga complicando la salud de estas personas. El título 3 de los documentos médicos legales, el Código de Ética del Colegio Médico, también habla acerca de la historia clínica, capítulo 1, historia clínica, artículo 92. Dice: la historia clínica es un documento médico con valor legal en el que registra el acto médico. Debe ser veraz y completo. El médico debe ser cuidadoso en su elaboración y uso y no incluir apreciaciones o juicios de valor o información ajenos a su propósito. El médico no debe modificar o adulterar el contenido de la historia clínica o de cualquier otro documento clínico relacionado con la atención del paciente, sea para perjudicarlo o para obtener algún beneficio indebido para sí o para terceras personas. El médico no debe utilizar la información contenida en una historia clínica elaborada por otros médicos sin la autorización debida para fines ajenos a la atención del paciente. El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de investigación o docencia, ¿no? Entonces tenemos que la Ley General de Salud como el Código de Ética coinciden casi en todos estos artículos, ¿no? La confidencialidad y el acceso a la historia clínica. Todo usuario de los servicios de salud tiene derecho a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica, con excepciones que la Ley 26842, Ley General de Salud, conforme a lo señalado en el literal B, el artículo 15 y el artículo 25, así como lo dispuesto en la Ley 29733, Ley de Protección de Datos Personales. Inciso B, el paciente o usuario de salud tiene derecho a que se le entregue a su solicitud copia de la historia clínica y epicrisis dentro del plazo de 5 días, según lo establecido en el marco legal. Para propósitos de proporcionar la copia referida, se debe consignar lo siguiente: consulta en el momento de comunicar el alta al paciente o, de ser el caso, a su representante legal. Si solicita copia de su historia clínica, informándole que los costos de dicha copia serán asumidos por el solicitante, pudiendo entregársele una copia parcial o total de la historia clínica según lo solicite. Proceder según se establece en el texto único de procedimientos administrativos de la institución prestadora de servicios de salud correspondientes sobre procedimientos de copia de historias clínicas. Para el caso de la epicrisis, corresponde la entrega de copia de forma gratuita, de acuerdo con la normatividad vigente. La información sobre el diagnóstico de las lesiones o daños en casos de heridos por armas blancas, heridas de bala, accidentes de tránsito o por causa de otro tipo de violencia que constituyan delito perseguido de oficio o cuando existan indicios de aborto criminal, debe ser proporcionada a la autoridad policial o al Ministerio Público en su requerimiento. Esto también indica la Ley General de Salud y también lo indica el Código de Ética del Colegio Médico. Y con un grupo de prácticas, justo hemos visto un caso donde al médico se le imputaba esta falta de información de un hecho que había atendido por violencia familiar, ¿no? Para la entrega de información a terceros se debe contar por escrito con autorización expresa del paciente o su representante legal, según corresponda el caso. Acá tenemos un problema y un vacío legal. Por ejemplo, cuando fallece una persona, si en vida el usuario o el paciente del servicio de salud no ha dejado por escrito que nosotros podamos entregar esta documentación a algún familiar, esta historia clínica o esta información no la podemos entregar, ¿no? Que a veces los familiares requieren la historia clínica para algún trámite, sobre todo en los bancos o cuando tienen deudas en los bancos, ¿no? Y nosotros no podemos entregar porque la ley dice que no se puede entregar a los familiares si es que no tiene alguna autorización, ¿no? Entonces eso es una situación compleja, como les digo, ese es un vacío legal que debemos
con cierta frecuencia. Entonces tienen que pedirlo mediante un proceso judicial. Entonces es algo que todavía no se ha previsto en nuestra normativa. Esto no se aplica a la información de instituciones prestadoras de servicios de salud que tienen la obligación legal y administrativa de proporcionar, la cual está referida al artículo 25 de la Ley 26842, Ley General de Salud. Ya hemos visto a qué instituciones se puede dar esta información. Uno, al Ministerio Público, al Poder Judicial, cuando lo requieren, a las instituciones prestadoras de los seguros, ¿no? Por ejemplo, cuando se producen sucesos de tránsito, entonces están cubiertos este servicio por el SOAT y esta institución prestadora de seguro requiere esta información. O cuando se tratan también de enfermedades eh, de comunicación oficial inmediata, ¿no? Por ejemplo, como son las enfermedades de transmisión sexual, o en el caso ahora de la pandemia. Entonces, tenemos que reportar, ya sea en la parte privada como en la parte pública, a Ministerio de Salud cuántos pacientes se ha atendido con este problema de salud que estamos pasando ahora. Por eso es que salen los reportes diarios y la información diaria de el manejo de estos pacientes, a cuántos se ha dado de alta, cuántos fallecidos, y esto no solamente, como les digo, es de la parte pública, sino también de la parte privada. El reglamento de la Ley 29733, disposiciones complementarias finales transitorias, título 1, disposición general, datos personales relacionados con la salud, es aquella información concerniente a la salud pasada, presente o pronosticada física o mental de una persona, incluyendo el grado de discapacidad o su información genética. La 4214, cuando el usuario de salud, su representante legal lo solicita a la institución prestadora de salud, están obligados a entregar copias autenticadas de la historia clínica y epicrisis. El costo de reproducción será asumido por el interesado. Artículo 44 de la Ley 26842, Ley General de Salud, en plazo máximo de entregas de 5 días, en situaciones en las cuales se requiere un plazo menor a 48 horas, deberán sustentarse en documentos de solicitud. Bueno, eso dice la ley, pero en la práctica esto no se da. Por ejemplo, cuando se solicitan historias clínicas o informes médicos de salud, generalmente demora un promedio de 20 a 30 días. En el Ministerio de Salud demora más o menos entre una semana a 2 semanas, entre 7 a 15 días, ¿no? Es por el trámite administrativo que se da en la institución. En las clínicas es un poco menos, ahí más bien casi son 48 horas a 72 horas que nos remiten este tipo de información. Pero en las, como les digo, en el salud y en el MINSA, casi es un mes, ¿no? Sobre todo en el salud demora mucho este tipo de información, ¿no? Y la ley dice 5 días. El marco legal tiene un alto valor médico. ¿Por qué? Porque allá encontramos toda la información de la historia patológica de una persona. En la historia clínica, pues, desde el nacimiento está registrado. ¿Cuándo enfermedad o con qué enfermedades ha estado? ¿No? Si se ha curado, ha estado en tratamiento, qué tiempo está en tratamiento. Todo esto le interesa al médico para proseguir con el tratamiento de una persona. Gerencial, ustedes saben que la información que se maneja en estas historias clínicas sirve para hacer controles de calidad a nivel del establecimiento de salud, ¿no? Auditorías médicas sobre todo. Como les decía, cuando se da un hecho de un proceso legal, ¿no? Sobre todo de mala praxis, entonces el documento de alto valor de revisión es la historia clínica. Y académico, es un libro abierto, que ahí tenemos el manejo del paciente
la información de su patología, podemos hacer comparaciones con otros casos, podemos sacar datos estadísticos. Entonces la historia clínica tiene un valor muy amplio, pero básicamente lo encuadramos en estos 4 puntos. Las finalidades, las historias clínicas son de tipo asistencial, de carácter docente, ¿no? Investigación, sociosanitarias, el control de calidad que les decía para hacer auditorías, y administrativas en el fin de mejorar los servicios de salud, ¿no? La Ley General de Salud en su artículo 15b dice que toda persona tiene derecho a exigir la reserva de la información relacionada con el acto médico y su historia clínica, con la excepción que la ley establece. Hemos dicho quiénes pueden solicitar, y también esta información ya no es un secreto absoluto, ¿no? Porque estas historias clínicas en la actualidad son custodiadas, manejadas por personal administrativo que tienen acceso a esta información. Artículo 44. A que se le entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud, y si lo solicita, copia de la epicrisis de su historia clínica. Definición: son documentos que contienen los datos, valoraciones e información sobre el estado y evolución clínica de un paciente a lo largo del proceso asistencial. Es el documento que contiene datos, valoraciones, informaciones, evoluciones clínicas de un paciente y finalmente el resumen de la patología con la que ha sido atendido y sale de alta del establecimiento de salud. Esto es importante tener en cuenta. Son patrimonio del establecimiento de salud. Está en custodia del establecimiento de salud, ¿no? No es que la historia clínica, porque yo soy médico tratante, me lo voy a llevar a mi domicilio, ¿no? Esto queda en custodia del establecimiento de salud. Pero el médico que lo elabora tiene el derecho de la propiedad intelectual sobre la misma. Quienes con fines de investigación requieran utilizar la información deben contar con autorización de quienes ejercen el derecho de propiedad intelectual. Por eso les decía que debemos tener autorización de los médicos que han suscrito en esta historia clínica, ¿no? Para hacer trabajos sobre todo de investigación. Clasificación y formatos. La historia clínica, según el tipo de presentación, puede ser ambulatorio, de hospitalización y de emergencia, ¿no? Las historias clínicas generalmente de emergencia son 1 o 2 hojitas o 3 hojitas, que el tiempo en el servicio de emergencia pues es corto, ¿no? Que han permanecido las personas. O se van de alta o ya son trasladados a hospitalización. Las ambulatorias igualmente, ¿no? Paciente que padece una enfermedad que requiere una atención, pide su cita, saca su cita y el médico atiende, y generalmente también se registra eso en 1, 2 o 3 hojas, no más. La atención, la enfermedad que ha tenido, el tratamiento que se le da, los exámenes que se están solicitando. Ya el de hospitalización es una historia mucho más completa. Entonces, depende de los días de estancia que esté el paciente en hospitalización. La información contenida debe ser veraz, elaboración, responsabilidad del médico. Eso también hay que tener mucho cuidado, porque a veces, sobre todo en emergencia, algunos médicos les dan el sello al interno o al residente, ¿no? Y ellos son los que llenan la historia clínica. Finalmente le ponen el sello del médico y le hacen un garabato en vez de la firma. ¿Y quién es responsable de esa atención? Es el médico que ha puesto ese sello. Algunas veces hemos tenido que los colegas dicen, pero esta no es mi letra. Pero esa atención, ese acto médico está refrendado con su sello y supuestamente con su firma, ¿no? Y es el médico que ha estado de turno en ese momento en ese servicio. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado.
O si no, también los residentes son los que hacen esta atención y le ponen el sello del médico que está de turno en ese servicio, ¿no? Debe ser minuciosa y suficiente, conteniendo las prácticas y procedimientos aplicados al paciente para el tratamiento de su salud. Toda institución prestadora de salud debe tener un comité de auditoría médica permanente que cautelara la correcta elaboración, uso y perfeccionamiento de las historias clínicas. Eso es lo que también recomienda la ley, pero no, en casi todas las instituciones no se tiene esto, ¿no? Su contenido se ha convertido en un eje central de muchas sentencias de responsabilidades civiles penales, constituyendo un elemento probatorio de primer orden. Y eso es lo que hemos estado viendo en estas semanas en práctica, ¿no? La valoración del acto médico se da suscrito en la historia clínica. Y esta historia clínica es el documento que tiene una validez probatoria en todo lo que se da como el acto médico y en la investigación del proceso. La documentación relativa a la hoja clínica estadística, la autorización de ingreso, informes de urgencia, anamnesis, exploración física, la evolución, las órdenes médicas, las hojas de interconsulta, los informes de exploraciones complementarias, consentimiento informado, informes de anestesia, informes de quirófano, registros de parto, informes de laboratorio, como pueden ser de anatomía patológica, laboratorio clínico, informes de imágenes, ¿no? Ecografía, rayos X, tomografías, la fecha y hora de atención, filiación, anamnesis, enfermedad actual, motivo principal de la consulta, antecedentes, exámenes físicos, hoja de consentimiento informado, de ser el caso, cuando se hacen procedimientos invasivos, evolución y planificación de cuidados de enfermería, aplicación terapéutica de enfermería, gráficos de constantes, informe clínico de alta o lo que se conoce como epicrisis. La hoja de autorización de procedimientos quirúrgicos, es el caso, exámenes auxiliares, diagnósticos presuntivos, plan de trabajo terapéutico y seguimiento. La epicrisis, resumen de historia clínica, en casos de parto, llenar la historia clínica perinatal y el partograma, firma y sello del médico tratante. Clasificación y formatos, lugar de atención, pueden ser en consultorios externos, emergencias, hospitalización, en algunos casos domicilio, campañas de salud y en otros casos en las consultas privadas. La historia clínica según el nivel de atención: primer nivel, historias clínicas familiares, puestos de salud con médico, centros de salud sin internamiento, centros de salud con internamiento. Segundo nivel de historias clínicas, hospitales nivel 1, hospital nivel 2, tercer nivel de historias clínicas, hospitales nivel 3 y posteriormente lo que son los institutos especializados. Estos institutos especializados solo tenemos en la capital de la República, ¿no? Tenemos el Instituto de Enfermedades Neoplásicas, el Instituto de Enfermedades Cardíacas, el INCOR, después tenemos el Instituto del Niño, después el de Enfermedades Neurológicas y el Instituto del INO, que es de enfermedades oftalmológicas, ¿no? Tenemos 5 institutos que solo están en la capital. Registro de atención médica, archivo de la historia clínica debe garantizar su seguridad, correcta conservación y recuperación de la información. ¿Y esto a cargo de quién está? Del establecimiento de salud. Existe una oficina de estadística, ahí hay personal que trabaja bajo una jefatura y esa jefatura también depende de la dirección del hospital o del establecimiento de salud. Si hay alguna pérdida, algún deterioro de la historia clínica, ese personal que trabaja en estadística y el director son los responsables administrativos del cuidado de estas historias clínicas. La epicrisis, parte de la historia clínica, se emite solo cuando culmina una hospitalización, es decir, cuando el paciente ha sido curado, aliviado o fallecido. Debe ser preparado por el médico tratante, debiendo resumir el cuadro clínico que presentó el paciente en la atención recibida.
El informe de alta es un documento administrativo que emite el establecimiento de salud cuando el paciente ha concluido su hospitalización o decide abandonarlo. El informe de alta generalmente solo se tiene el diagnóstico, ¿no? Con el que ha ingresado y con el que ha salido. En cambio, en la epicrisis se hace un pequeño resumen. El certificado médico es otro documento que nosotros elaboramos en nuestra práctica diaria. Título 19, Delitos contra la fe pública, capítulo 1, falsificación de documentos. Esto está en el Código Penal. Artículo 431, la expedición de certificado médico falso. El médico que maliciosamente expide un certificado falso respecto a la existencia o no existencia presente o pasada en las enfermedades físicas o mentales tiene una sanción. Cuando se haya dado la falsa certificación con objeto de que se admita o interne a una persona en un hospital para enfermos mentales, el que haga uso malicioso de la certificación según el caso que se trate. Por ejemplo, a veces pues, tenemos problema de conocimiento, inclusive en nosotros, ¿ah? O sea, en la parte que trabajamos. Luego yo les comento un caso, una vez una señorita vino, más o menos, creo que tenía 25 años, no recuerdo exactamente su edad, ¿no? Había puesto una denuncia que lo había agredido su tío. Entonces ella me dice que su tío le ha agredido, le ha golpeado con un palo, que le ha dado así, que le ha dado saques. Bueno, cuando yo le hago el examen físico, no encuentro absolutamente nada, ninguna lesión. Porque imagínense que una persona le golpea con un palo, siempre va a dejar algún rastro, ¿no? De alguna magnitud. Pero cuando yo le evalúo no tenía absolutamente nada. Entonces yo le digo eso, que no le encuentro ninguna lesión, y salió del consultorio molesto. Bueno, yo pensé que ahí terminaba todo. Pasaron un par de horas y justo me toca también atenderlo al tío, ¿no? Que estaba ahí implicado en la denuncia. Era un caballerito más o menos de 75 años, un poco más tal vez, alrededor de 80 años. Era una persona bastante mayor, ¿no? Entonces, él sí tenía lesiones, ¿no? Él tenía lesiones por uña, lesiones equimóticas, ¿no? Entonces ya me empieza a comentar el caso y ya me acordé de la otra señorita, ¿no? Entonces uno se pone a pensar en ese momento, dice, pues una persona con esta edad que apenas está caminando, o sea, es poco probable que le golpee con un palo a una persona de 25 años, ¿no? Finalmente la persona de 25 años, si se ve amenazada en esa forma, pues se escapa, ¿no? En cambio, esta persona apenas caminaba, pero sí tenía lesiones en las manos, en los antebrazos. Entonces, ese era su interés de la otra persona, de demostrar lesiones que no tenía, ¿no? Bueno, describí sus lesiones del caballero, le di su calificación y ahí terminó todo. A la semana me llega un certificado de atención médica. Una colega bastante joven, porque tenía el registro de 80 y tantos mil, ¿no? Le había atendido a esta persona. ¿Y qué le había puesto? Lumbalgia postraumática como diagnóstico, ¿no? O sea, esta persona lo ha sorprendido, esta colega, ¿no? En vista de que yo no le encontré lesiones, se fue a un médico particular, ¿no? Y finalmente se hizo poner ese diagnóstico. La colega le puso ese diagnóstico. Y cuando yo lo evalué, en ningún momento me decía que tenía dolores en esa zona, ¿no? Ella refería dolores en los brazos porque le había golpeado con un palo. Y ese mismo día, horas después me imagino, ¿no? Porque estaba fechado con ese día, se ha ido a hacer atender y la colega le pone una lumbalgia postraumática, ¿no? Le dio su medicación, todo. Bueno, la cosa es que me llama el fiscal y me dice, mira, tú lo has evaluado a esta persona y no has encontrado nada. Evidentemente lesiones físicas externas no tenía nada.
pero hay un certificado en este sentido. Sí, me llegó ese certificado, ¿no? Entonces, acá ha habido una situación en la que ha sido sorprendida la colega. Ahora, una lumbalgia lo puede tratar un médico general, como también lo ideal sería que lo trate un neurólogo, ¿no? Entonces, yo lo que le sugería al fiscal es pues, que solicite qué medicamentos se le había dado, todo, y si ha comprado su receta, ¿no? Porque si le dolía en esa intensidad, pues tiene que tomar medicamentos. Y cuando el fiscal le tomó la manifestación a esta muchacha, le dijo que traiga pues los recibos de sus medicamentos. Ella dijo que no sabía, que se había olvidado, que creo que no había comprado, que no se acordaba bien, ¿no? Entonces estaba manipulando un proceso patológico que ella no tenía, ¿no? Pero casi le meten problemas a esta colega, ¿no? Y a veces pasa este tipo de casos. Tuvimos otro caso igual de una persona que estaba implicada en un robo, ¿no? Llega a un consultorio particular de un traumatólogo. Entonces, él aducía que tenía un dolor en la pierna y tenía una placa radiográfica. El traumatólogo observa la placa, era una placa de pie, donde tenía una fisura del calcáneo, ¿no? Era una fisura que no tenía mayor, no estaba no había separación de los huesos, nada, era solamente una fisura lineal que estaba en su sitio, pero estaba ahí la fisura. Entonces la conducta a seguir era ponerle su bota de yeso y mandarlo a su casa, ¿no? Y eso es lo que hizo el traumatólogo. Pero este tipo estaba implicado en un asalto, donde las personas que habían sufrido este hecho violento lo identificaban plenamente. Entonces, cuando la policía va, dice, no, yo me estaba atendiendo en ese momento, estaba en un consultorio, acá está mi informe, me atendió el médico, ¿no? Y evidentemente el médico lo había atendido, inclusive tenía su historia clínica, claro, bastante corta su historia clínica, ¿no? Entonces la fiscal lo llama para que declare al médico y el médico sí, dice, yo lo he atendido, ¿no? Entonces le pregunta si él mismo ha pedido la placa radiográfica. Dice, no, no se ha pedido la placa radiográfica, él ha venido con su placa radiográfica, ¿no? Y como era una lesión que se podía atender en consultorio, yo la atendí, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Este tipo no sabemos de dónde ha sacado esa placa radiográfica con esa lesión. Porque en la descripción lo único que decía que sentía dolor a nivel de esa zona del pie. No había aumento de volumen, no había nada. Y supuestamente se había hecho eso horas antes, ¿no? Entonces, lo que yo le sugería a la fiscal es que se le saque una nueva placa radiográfica, ¿no? Para ver si ya ha consolidado esa supuesta fisura. Y se comparaba las dos placas radiográficas, ¿no? Para ver si era, primero, si era su pie y segundo, si la fisura ya estaba consolidada, porque eso queda y sale en la imagen radiológica. Cuando le dijo eso a la fiscal, el tipo desapareció, nunca más apareció. Pero casi lo compromete también este colega por emitir este tipo de certificados. Claro que él no lo ha hecho intencionalmente, él evidentemente lo ha atendido, pero este tipo estaba manipulando igual su patología. Y otros casos, por ejemplo, cuando uno se hace atender vía teléfono, ¿no? Eso pasó con un colega que viajó al extranjero, se puso mal en el extranjero, llamó a un amigo acá, ¿no? Y pidió que le dé pues,
alguna medicación, qué podía hacer, qué examen se podía tomar, ¿no? Entonces le orientó para su tratamiento, todo, y él se hizo allá. Cuando regresó, le hicieron un certificado médico. Y la institución aducía que ese certificado médico era falso, ¿no? Porque no se había cumplido lo que era el acto médico. Entonces tuvieron que hacer levantar la información, pedir el informe a la empresa de teléfonos, si había habido esta comunicación, en qué fecha, qué hora y todo. Y con eso sí se probó que había habido una comunicación, ¿no? Y él también traía sus exámenes que se había hecho en ese país. O sea, no era una cosa que se estaba inventando, no era una cosa que era por favor. Pues finalmente se compiló todo esto y se archivó esta denuncia. No ha sido una denuncia penal, sino ha sido una denuncia administrativa que se pudo solucionar con todas estas pruebas, ¿no? Entonces, a veces se dan este tipo de cosas, por eso hay que tener cuidado. Título 3, los documentos médicos. El Código de Ética del Colegio Médico también nos habla acerca de lo que es el certificado médico. El certificado médico es un documento de carácter médico y legal. El médico debe redactar el texto de forma clara, precisa e incluyendo los fines para los que está destinado. No debe expedir un certificado acreditando un acto médico no realizado o que exprese información falsa, inexacta o tendenciosa. En sus informes, los médicos legistas y peritos y auditores deben ser veraces, prudentes y limitarse a establecer causas, hechos y conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular opiniones o juicios de valor sobre la probable responsabilidad legal de sus colegas. Eso es lo que también vimos en un caso de práctica, ¿se acuerdan? Con los que hemos llevado el tema este, ¿no? Donde el informe pericial indicaba que sí había responsabilidad de mala praxis. Y en el otro informe oficial decía que había la posibilidad de que se haya dado un caso de mala praxis, ¿no? Y el artículo 97 del Código de Ética dice que nosotros no podemos mencionar eso. El médico tratante, el que realiza la necropsia o el señalado por el establecimiento de salud en que ocurre el fallecimiento de la persona, está obligado a expedir el certificado de función correspondiente. Esta es una sanción que se ha dado por la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? En un proceso que se ha dado en el Hospital de Salud de Yanaguara, al Hospital de Salud de Yanaguara, donde dice la infracción contenida en el Decreto Supremo 013 del 2006, Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, inciso H, artículo 232, no cumple con las disposiciones referidas a historias clínicas y formatos y registros de atención de pacientes, ¿no? Se le ha impuesto una multa de 3 unidades impositivas tributarias, acá al Hospital de Salud. Entonces, después de hacer una investigación, se le abre una carpeta administrativa y se ha podido concluir en ese sentido. Consentimiento informado. Esta es una parte de la historia clínica que a veces no lo consideramos en tal razón de la normativa vigente que tenemos, ¿no? En algunos establecimientos todavía vemos que simplemente el paciente firma un documento donde indica: yo, fulano de tal, consciente de mis actos, he recibido toda la información por parte del médico y acepto que se me realice el procedimiento indicado. Firma del paciente, firma del médico, y eso es el consentimiento informado, ¿no? Cuando el consentimiento informado tiene una regulación bastante amplia y que en algunos casos, casi en todos, no se le da el valor legal que debería tener, ¿no? Entonces, vamos a ver acerca del consentimiento. La Ley General de Salud, en su artículo 15, dice que una persona no sea sometida sin su consentimiento, exploración, tratamiento o exhibición con fines docentes.
Eso generalmente se da en pacientes hospitalizados, pero ya en los últimos tiempos, antes de la pandemia, ya hemos visto en las historias clínicas que a los pacientes les hacen firmar un consentimiento para que los estudiantes de pregrado y posgrado y los residentes también tengan acceso a ver a los pacientes en estos servicios de salud, ¿no? Entonces ya he visto en algunos hospitales que sí tienen esta hoja de consentimiento informado. Información veraz, oportuna y completa sobre las características del servicio, condiciones económicas y prestaciones. A que se les dé a término comprensible información completa y continuada sobre su proceso, incluyendo el diagnóstico, pronóstico y alternativas de tratamiento, así como sobre los riesgos, contraindicaciones, precauciones, advertencias de los medicamentos que se prescriba y administre. Artículo 15, inciso H, a que se le comunique todo lo necesario para que puedan dar su consentimiento informado previo a la aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, negándose inclusive este. El médico tratante, así como el cirujano dentista y la obstetriz, están obligados a informar al paciente sobre el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y manejo de sus problemas de salud, así como sobre los riesgos y consecuencias de los mismos, para aplicar tratamientos especiales, realizar pruebas riesgosas o practicar intervenciones que puedan afectar psíquica o físicamente al paciente. El médico está obligado a obtener por escrito su consentimiento informado. Artículo 28. Las investigaciones experimentales con personas deben ceñirse a la legislación especial sobre la materia y a los postulados éticos contenidos en la Declaración de Helsinki. Ya hemos visto que esta declaración también el Perú es un país firmante, y sucesivas declaraciones que actualicen los referidos postulados. Reglamento de la Ley 29.414, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Subcapítulo 4, consentimiento informado. Artículo 23. Derecho al consentimiento informado. Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento, consignando su firma o huella digital de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno que distorsione o vicie su voluntad, en cuyo caso ello se constituirá en circunstancias que acarrean la nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud. El proceso de consentimiento informado deberá garantizar el derecho a la información y el derecho a la libertad de decisión del usuario. Este proceso debe constar necesariamente por escrito, en un documento que visibilice el proceso de información y decisión, el cual además formará parte de la historia clínica del usuario, siendo responsabilidad de la institución prestadora de salud su gestión, custodia y archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, debe imprimir su huella digital en señal de conformidad. El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado de la misma forma en la que fue otorgada. Consentimiento escrito debe ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes situaciones: cuando se trate de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas o procedimientos que pueden afectar la integridad de la persona; cuando se trate de exploraciones, tratamiento o exhibición con fines docentes; cuando la persona reciba la aplicación de medicamentos o tratamientos de carácter experimental; cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir un tratamiento. En casos de menores de edad o personas cuyas condiciones particulares impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 4 del presente reglamento. No se requiere de consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, de riesgos debidamente comprobada para la salud de terceros o de grave riesgo para la salud pública. O sea, en casos de emergencia, cuando llega un paciente crítico a un servicio de emergencia, no se requiere, si lo van a operar, no se requiere el consentimiento informado. Ahí prima la decisión del médico y el estado de salud del paciente para salvaguardarle la vida de este último, ¿no? Estas son las pautas que hemos visto anteriormente. Dice que toda persona debe ser informada por el médico tratante sobre su derecho a negarse a recibir o continuar el tratamiento y a que se le explique las consecuencias de esa negativa. El médico tratante debe registrar en la historia clínica del paciente que lo informó sobre este derecho, las consecuencias de su decisión, así como su aceptación
o negativa en relación al tratamiento consignado, además de la firma huella digital del paciente o su representante legal. En caso se requiera conocer los aspectos excepcionales relacionados con el derecho a negarse o a recibir o continuar un tratamiento, se deberán considerar los aspectos regulados en el artículo 17 de la Ley 29417, ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud, aprobado mediante Decreto Supremo 27/2015. Esta es un formato de un consentimiento informado, ¿no? Para la docencia que utilizan algunos hospitales. En este caso se trata del Hospital Cayetano Heredia de Lima, ¿no? Que también, como les digo, en algunos hospitales de acá de la ciudad de Arequipa ya hemos visto este tipo de consentimientos cuando se hospitaliza un paciente, ¿no? Para que puedan acceder a la información de su historia clínica, a la evaluación del paciente en presencia de los estudiantes de pregrado, no solamente de medicina, sino también de las carreras de enfermería, de obstetricia, ¿no? Que acuden a los servicios de salud a hacer sus prácticas. Bueno, que acudían, ¿no? En la actualidad no se da esto por esto de la pandemia. Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. La ley 29414 del 30 de noviembre del 2009, que nos habla en su artículo 15.4 el consentimiento informado. A otorgar el consentimiento informado libre y voluntario sin que medie ningún mecanismo que vicie su voluntad para el procedimiento o tratamiento, en especial de las siguientes situaciones: en oportunidades previa aplicación de cualquier procedimiento o tratamiento, así como su interrupción, quedan expuestos el consentimiento informado en situaciones de emergencia, de riesgo debidamente probado para la salud de terceros o grave riesgo para la salud pública. Cuando se trata de pruebas riesgosas, intervenciones quirúrgicas, anticoncepción quirúrgica o procedimientos que pueden afectar la integridad de personas, supuesto en el cual el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que establece el proceso de información y decisión. Si la persona no sabe firmar, imprima su huella digital. Cuando se trata de exploraciones, tratamiento o exhibición con fines docentes, el consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si la persona no supiera firmar, imprime su huella digital. A que su consentimiento conste por escrito cuando sea objeto de experimentación para aplicación de medicamentos o tratamientos. El consentimiento informado debe constar por escrito en un documento oficial que visibilice el proceso de información y decisión. Si una persona no supiera firmar, imprime su huella digital. Artículo 23. Derecho al consentimiento informado. Toda persona tiene derecho a otorgar o negar su consentimiento consignando su firma o huella digital de forma informada, libre y voluntaria, sin admitirse mecanismo alguno de distorsión o vicie su voluntad. De no cumplirse con estas condiciones, se genera nulidad del acto del consentimiento para el procedimiento o tratamiento de salud. El proceso de consentimiento informado debe garantizar el derecho de información y derecho a la libertad de decisión del usuario. Este proceso debe constar necesariamente por escrito, un documento que se visibilice en proceso de información y decisión, el cual además forma parte de la historia clínica del usuario, siendo responsabilidad de la institución prestadora de salud su gestión, custodia, archivo correspondiente. En el caso de personas capaces que no supiesen firmar, deben imprimir su huella digital en señal de conformidad. El consentimiento informado puede ser revocado y será expresado en la misma forma que fue otorgada. El consentimiento debe ejecutarse de forma obligatoria en las siguientes circunstancias. Hemos visto en qué se da, ¿no? Cuando son intervenciones quirúrgicas riesgosas, cuando se trata de exploraciones, tratamiento, exhibición con fines docentes, cuando las personas reciben una aplicación de medicamentos o tratamientos de carácter experimental según la legislación especial de la materia y la declaración de Helsinki, cuando el paciente haya tomado la decisión de negarse a recibir tratamientos de acuerdo a lo establecido en el artículo 16 del presente reglamento, cuando el paciente recibe cuidados paliativos,
en caso de menores de edad o personas cuyas condiciones particulares le impidan ejercer este derecho, se realiza conforme a lo señalado en el artículo 4 del presente reglamento. No se requiere de consentimiento informado frente a situaciones de emergencia, riesgo debidamente comprobado para salud de terceros o grave riesgo para salud pública. Sección segunda de los receptos deontológicos. Esto nos habla el Código de Ética del Colegio Médico, artículo 62. Las intervenciones quirúrgicas requieren de consentimiento informado escrito, salvo situaciones de emergencia. Acuerdan establecer precedentes administrativos de observancia obligatoria sobre el registro de consentimiento informado en las instituciones prestadoras de servicios de salud. Su salud. En una reunión que tuvieron su salud, hablaron acerca del consentimiento informado en una sala plena del 14, la 014 del 2018, de fecha 23 de noviembre del 2018. Ellos indican que el consentimiento informado debe reunir al menos 4 requisitos que son: capacidad, el individuo debe tener habilidad de tomar decisiones o su representante. Voluntariedad, los sujetos deben decidir libremente someterse a un tratamiento o participar en un estudio sin que haya persuasión, manipulación ni coerción. El carácter voluntario del consentimiento es vulnerado cuando es solicitado por personas en posición de autoridad o no se ofrece un tiempo suficiente al paciente para reflexionar, consultar o decidir. Información. Las opciones deben ser comprensibles y deben incluir el objeto del tratamiento o del estudio, su procedimiento, los beneficios, riesgos potenciales y que siempre existe la opción del paciente de rechazar el tratamiento, sin que ello pueda perjudicar en otros tratamientos. Comprensión es la capacidad del paciente de comprender la información relevante. Acá vamos a ver 2 puntos. ¿Cuánto tiempo es el tiempo prudente que se debe dar al paciente esta información antes del acto médico que se va a realizar? Por decirles, mañana a las 8 de la mañana debe ser intervenida una persona. ¿Cuánto tiempo debemos dar esta información antes de mañana de las 8 de la mañana? A ver, alguien de ustedes, chicos. Porque acá nos habla de un tiempo prudente, pero no nos dicen cuánto, ¿no? Puede ser 2 horas, 3 horas, 20 horas, no sé. ¿Cuánto creen ustedes? A ver. Mínimo 24 horas, doctor. Según la literatura, sí, dicen que debe ser entre 24 a 36 horas, ¿no? Eso se debe mantener se debe entender como un tiempo prudente para que la persona pueda reflexionar si se hace este acto médico o no, ¿no? O pueda tener pueda acceder a una a una segunda opinión acerca de su salud, ¿no? Entonces, eso es un tiempo prudente, dice que debemos manejar entre 24 a 36 horas. Y cuando hablamos de revocar este consentimiento informado, esto sí puede ser, inclusive dice, antes de este acto médico. No, si dices a las 8 de la mañana el paciente tiene que ser operado, él puede decir que a las 7 de la mañana que no se opera, ¿no? Y esto también tiene que constar en una parte de este formato de consentimiento informado. Entonces nosotros ya no le podemos obligar a este paciente a que sea intervenido quirúrgicamente o que reciba un tratamiento que se le está ofreciendo. Entonces simplemente el paciente dice yo no me opero y punto, ¿no? Está eso ya registrado en la historia clínica y en el consentimiento informado. Otra cosa que debemos tener mucho cuidado es la comprensión del paciente. Estuve revisando estudios europeos, dicen que cuando nosotros damos una información al paciente, ellos nos entienden
más o menos un 40% de toda la información que le damos en el momento, ¿no? Si solo nos entienden, imagínense, si solo nos entienden ese porcentaje de toda la información que nosotros le hemos vertido acerca de su problema de salud, o sea, es mínimo, es un 40%. Y dice que a los 7 días solo tienen retenida de esa información que les hemos dado el 30%. Entonces se puede distorsionar esta información. O puede haber algunos malos entendidos. Entonces, lo que se recomienda siempre es evitar los tecnicismos y también el nivel cultural de la persona. Hay que valorar el nivel cultural de la persona. No es igual pues que yo le voy a dar información a una persona que está relacionado a la salud, pues decirles a una persona que estudia odontología, enfermería, ¿no? Ellos nos van a captar mucho más rápido que una persona que tiene cuarto, quinto año de secundaria. Entonces, para esto nos interesa mucho el nivel cultural de la persona. Alguna vez me preguntaban si una persona es quechua hablante o solamente habla aymara. Y yo no hablo esas lenguas nativas. No tengo que pedir apoyo a alguna persona que me pueda hacer la traducción. La ventaja es que ya en estos tiempos las personas no son, o sea, no hablan solamente estas lenguas nativas, ¿no? Ya siempre entienden algo del español. Entonces, tenemos que bajar a ese nivel para poder nosotros hacernos entender en cuanto a la información que vamos a dar. Ahora, los que, bueno, pues tienen la suerte de hablar estos idiomas nativos, mejor, ¿no? Mejor hacerse entender en su idioma. Es una gran ventaja. Y eso yo les digo, por ejemplo, con experiencia, porque yo sí, cuando empecé a trabajar, yo trabajé en una zona aymara, ¿no? Yo entendía muy bien el aymara, entiendo hasta ahora, pero hay palabras que ya me he ido olvidando. Pues son más de 20 años que no he vuelto a esa zona y eso es práctica. Entonces yo tenía mucha interrelación con los pacientes en idioma nativo, ¿no? Y ellos se sentían mucho más felices, se sentían mucho más entendidos. Entonces eso también es una ventaja. Y alguna vez, por ejemplo, tuve problemas con una paciente que era inglesa, americana, que sufrió una agresión sexual acá en la ciudad. No nos entendíamos, pero felizmente había una traductora que era una señorita de la policía que trabajaba en turismo. Pero a veces ni eso nos sirve de una buena información. Que yo le pregunté, porque teníamos que firmar un consentimiento informado, igual que para una evaluación médica, ¿no? Entonces yo le pregunté a la señorita que le diga si va a pasar la evaluación. No sé qué le habrá dicho, la cosa es que la muchacha dijo que no. Entonces, si no pues estaba dispuesta a pasar la evaluación, ahí se terminaba este proceso. Y cuando salimos del consultorio había estado esperándonos el agregado del consulado. Y no sé qué le habrá dicho la señorita tan rápido al salir, no sé, no tengo idea. La cosa es que viene el agregado y me dice que por qué no lo he querido evaluar. Entonces le digo, no es que yo no lo he querido evaluar, sino que la señorita no deseaba que se le haga la evaluación y eso le he dicho acá a la policía porque ella ha estado de traductora.
¿No le he entendido bien? Probablemente, ¿no? Entonces, a veces pasa estas circunstancias. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. O sea, esta información es vital para el paciente y es vital que nos entiendan, sobre todo, que comprendan lo que vamos a hacer. Eso es lo importante, esa parte del consentimiento informado, ¿no? Teniendo en cuenta antes mencionados, resulta claro que el consentimiento informado no puede en modo alguno limitarse a comunicar al paciente que en el procedimiento de intervención médica a la que será sometida existen riesgos reales y potenciales sin precisar en detalle cuáles son estos en particular. Eso es lo que les decía, porque hay algunos consentimientos que dicen, pues, yo fulano de tal, ¿no? El médico fulano de tal me ha indicado que me va a hacer tal intervención, ¿no? Y estos son los riesgos. Estoy completamente de acuerdo, para la cual firmo y mi DNI, mi huella digital, igualmente firmó el médico y se acabó. ¿No? Ese tipo de consentimientos ya no tienen valor, ¿no? Felizmente también eso estamos observando que ya en los servicios de los hospitales sobre todo, ya tienen más o menos un formato de consentimiento informado de acuerdo a la realidad de cada establecimiento. Entonces, eso es importante que también se vaya mejorando, ¿no? En esos términos, la información deficiente brindada no permitirá lograr la finalidad del consentimiento informado, lo que incluye además que el mismo debe realizarse oportunamente, es decir, con la suficiente anticipación y tiempo para lograr una real comprensión por parte del paciente o su representante legal, según la naturaleza y la complejidad del procedimiento a realizar, pero también en función de las características sociales y culturales de cada persona. Ahora bien, nuestra normativa señala que el consentimiento informado otorgado tiene un carácter solemne porque debe consignarse por escrito en un documento oficial que se visibilice en proceso de información y decisión, lo que en modo alguno se podría lograr si dicho documento, en caso de formato de consentimiento informado, no consigna razonablemente por escrito el detalle de la información que verbalmente se brindó al paciente, puesto que de no hacerlo así, no se podría en lo absoluto demostrar que el paciente pudo decidir libre y voluntariamente, lo que solo puede ocurrir teniendo información necesaria, veraz y suficiente, y por tanto tampoco se podría acreditar la exoneración de responsabilidad del profesional médico en caso se requiera. Al respecto, cabe mencionar que el deber de informar está relacionado con los riesgos que abarca solemnemente aquellos los que se denominan típicos, para hacer referencia a los que tienen una ocurrencia frecuente, en contra de los que pueden imprevisiblemente ocurrir y respecto a los cuales no se puede atribuir responsabilidad. El acuerdo número 06 de 2018, el formato de consentimiento informado obligatoriamente debe incluir los registros de detalles de los riesgos potenciales, ¿no? Ya esto hemos visto en la anterior diapositiva. La estructura debe ser general, su salud, cómo está, la integridad psicosomática, la intimidad, la vida de la persona, la estructura especial, el derecho a ser informado, el derecho finalmente a consentir después de una información que pueda entender esta persona. Las nociones generales debe ser clara, oportuna, adecuada, aproximativa y leal a las implicancias médicas. El titular es el paciente con capacidad, paciente incapaz con discernimiento, tratándose de paciente incapaz sin discernimiento. Acá vemos, por ejemplo, en menores de edad no pueden decidir, porque así la ley lo dice expresamente. Jóvenes de 16, 17 años, 15 años, que ya tienen un discernimiento, se les debe dar una información de acuerdo a su edad. Ellos pueden entender, ¿no? Y finalmente pueden opinar acerca de la decisión que se va a tomar al final de firmar el consentimiento. ¿Quién lo va a firmar? Es el padre o apoderado. Tratándose de pacientes incapaces sin discernimiento, aquellas personas que tengan alguna alteración en el coeficiente intelectual, ¿no? En ese caso también igualmente, de acuerdo a su grado de deficiencia, se les da a entender y finalmente el que firma el consentimiento es el padre o el apoderado. Formas, criterios objetivos, la necesidad, la urgencia, la peligrosidad, la novedad y gravedad en la información.
Criterios subjetivos de acuerdo al tipo de enfermedad, nivel de cultura, edad, situación personal, familiar, profesional, social, capacidad de discernimiento y deseo de información. En esto también hay que tener en cuenta, hay casos de pacientes que no desean que se les informe absolutamente nada, ¿no? Ellos asumen que lo que va a hacer el médico va a estar bien para su salud y no requieren que se les dé este tipo de información. En esos casos se debe conversar con el paciente si esta información se les puede dar a los familiares directos o a alguien que él nos indique. En algunos casos dicen que ni a los familiares, ¿no? Que esa información solo quede en la historia clínica. Esto se respeta. Son pocos los casos, pero hay casos que se dan en ese sentido. La información debe ser oportuna, momento y tiempo. Hemos visto un tiempo aproximado de cuánto en que se debe dar esto, de 24 a 36 horas. La información debe ser adecuada, veraz, completa sobre las características de condiciones económicas de prestación de servicio, condiciones de servicio. Información integral, oportuna, adecuada, referirse a las técnicas o tratamientos a utilizarse. Con términos comprensibles se les debe dar una información completa, continuada sobre su proceso, diagnóstico, pronóstico, opciones de tratamiento, riesgos, contraindicaciones, precauciones y advertencias. Límites: el derecho de la información puede limitarse por existencia de un estado de necesidad terapéutica. En este caso, el médico deberá dejar constancia en las circunstancias de la historia clínica y comunicar su decisión a las personas vinculadas al paciente por razones familiares o de hecho. Es la autorización que da el paciente para la realización de un acto médico, y hemos visto que está en el artículo 4, ninguna persona puede ser sometida a tratamiento médico quirúrgico sin su consentimiento. Solo se exceptúa en casos de emergencias. El paciente tiene derecho inalienable de ser comunicado e instruido de los efectos de intervenciones médicas que se le va a aplicar con la finalidad de obtener objetiva su decisión y correspondiente autorización de tratamiento. Definición es la anuencia libre, voluntaria y consciente manifestada por un paciente en pleno uso de sus facultades, pues de recibir la información adecuada a efectos de que se lleve a cabo una actuación médica en el tratamiento de su salud. El titular, paciente o usuario del servicio de salud, cuando se trata de pacientes incapaces, este derecho lo ejerce su representante legal o, en caso de menores de edad, los padres o apoderados. En caso de menores de edad, padres o apoderados. Expreso por escrito en casos de intervenciones quirúrgicas o verbalmente, como se da en la mayoría de los casos, en casos de tratamientos ambulatorios. Tácito por actos y signos inequívocos. Es temporal y irrevocable, sin sujeción a formalidad alguna, debe presentarse ante el acto médico y permanecer durante toda la realización del mismo. Objeto es el propio tratamiento médico que el paciente debe conocer con anticipación. De lo contrario, los riesgos del acto serán asumidos por el médico. Consentimiento se extiende hasta donde haya sido informado el paciente. Y tenemos algunos ejemplos, ¿no?, del Hospital Cayetano Heredia, donde se tiene algunos protocolos y formatos acerca de consentimientos informados. Esta es una sanción también al Hospital Arzobispo Loaiza por infracción contenida en el Decreto Supremo número 031 del 2014, anexo 3, infracción aplicable a la institución prestadora de salud, anexo 8, infracción referida a la seguridad del paciente, infracción a las leyes sin numeral número 3, no cumple con solicitar al usuario o su representante legal el consentimiento informado por escrito, pero previo a la realización de un tratamiento en la forma prevista o por la normativa vigente. Le ponen una multa de 2.6 unidades impositivas tributarias. Esto se ha dado el año 2018, ¿no?, al Hospital Arzobispo Loaiza. Estas multas son dadas por la Superintendencia Nacional de Salud. Es la institución que ve esto. Acerca de las pericias médico-legales, que también es otro documento médico-legal, ¿no?, la procedencia, esto está en el Código Procesal Penal, la pericia procede siempre que para la explicación o mejor comprensión de algún hecho
Se requiere conocimientos especializados de naturaleza científica, técnica, artística o de experiencia calificada. Se da el nombramiento del perito, que en este caso hay instituciones, ¿no?, como son el Ministerio Público, la Policía Nacional de Perú, donde tienen profesionales relacionados con, sobre todo con la salud, en nuestro caso, ¿no? El procedimiento de designación y obligación de peritos, en algunos casos, cuando no existe en estas instituciones los especialistas del caso, las autoridades pueden acudir, por ejemplo, al colegio médico, al colegio de enfermería, ¿no?, al colegio químico farmacéutico, para que le den solución a algún cuestionamiento técnico que tengan. Impedimentos o subrogación de peritos, cuando, por ejemplo, yo no puedo actuar como perito de un familiar mío, ¿no? Me tengo que negar por esa relación de parentesco. Los peritos de parte, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal, ¿no?, que está en vigencia ya en todo el Perú, pueden nombrarse peritos de parte, ¿no?, cuando hay alguna duda en casos de los peritos oficiales, en caso al procedimiento o a las conclusiones que ha llegado este perito de parte, ¿no? Este perito oficial, ¿no? Contenido del informe pericial oficial, contenido del informe pericial de parte. Cuando hay contradicciones, finalmente se llega a un debate contradictorio en el juicio, ¿no? Reglas adicionales y exámenes periciales. El examen pericial es cuando terminamos el proceso en un juicio. El Código de Ética del Colegio de Odontológico Médico también habla en el capítulo de los certificados médicos. En sus informes, los médicos, legistas, peritos y auditores deben ser veraces, prudentes y limitarse a establecer causas, hechos y conclusiones de orden científico-técnico, absteniéndose de formular opiniones de juicio o valor sobre problemas de responsabilidad de sus colegas. La pericia médico-legal es la actuación médica mediante la cual se asesora la Administración de Justicia sobre algún punto de naturaleza médica o biológica. Eso lo dice el doctor Gisbert Calawi, un médico español que ya ha fallecido, ¿no? Es emitido por orden de las autoridades o petición de particulares sobre significación y alcance de ciertos hechos. ¿Qué contiene un informe pericial? Relato en primera persona, reproducción de diálogos, exámenes y ayudas diagnósticas, relatos de personas allegadas, estudios de expedientes y o declaraciones, el motivo de la evaluación, contenido de los que ocurrió antes del hecho, durante el hecho, inmediatamente después de los hechos. Y finalmente, el certificado de defunción, el certificado médico donde se deja constancia del deceso de una persona, constituye la base del registro de las causas de defunción y las estadísticas de mortalidad, permitiendo identificar problemas de salud, problemas de recursos sanitarios, teniendo una finalidad médico-legal y otra epidemiológica. Bueno, con respecto a la parte de negligencias médicas, antiguamente algunos estudios de abogados ponían sus avisos en los periódicos, ¿no?, donde indicaban que eran expertos en resolver casos de mala praxis, ¿no?, o denuncias hacia los profesionales de la salud. En la actualidad, esto también se ha modernizado y ya no solamente tenemos en los periódicos, sino también en las plataformas virtuales, ¿no?, como en el presente caso. Eso sería todo, chicos, con respecto a certificados médicos legales. La próxima semana terminamos con lo que es el certificado de defunción. También es un documento médico legal y continuamos con lo que son ya la parte forense, la parte médico legal en lo que son las lesiones. Eso sería todo. Gracias. Listo, nos vemos la próxima semana, chicos. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Hasta luego, doctor.